Muchas veces el miedo y la inseguridad se disfrazan de ideas razonables que terminamos convenciéndonos de ellas y por último actuamos muchas veces en contra de nosotros mismos. Esto es el autosabotaje y en el video del día de hoy quiero conversarte por qué es que este tipo de conductas se instauran en nuestras vidas y qué recomendaciones puedo hacerte para, si te estás autosaboteando, pues puedas operar los cambios necesarios para crecer como persona. Mi nombre es Yaima, soy psicóloga clínica y psicodramatista y te quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube. El autosabotaje y todas aquellas conductas que nos lleven a actuar contrariamente a nosotros mismos, a lo que nosotros queremos, a nuestro propio crecimiento y desarrollo personal, son actos que operan de manera inconsciente. O sea, salvo que exista algún tipo de trastorno y la persona pues de manera consciente se haga daño a sí misma y por tanto estamos hablando de una conducta masoquista. En la mayoría de los casos lo que pasa es que de manera inconsciente actuamos en contra de nosotros mismos y es por determinadas experiencias en nuestra historia de vida y miedos que hacen que nos paralicemos ante eventos significativos que impliquen que tomemos decisiones o asumamos grandes responsabilidades de cambio en nuestras vidas. Por tanto, este tipo de conductas tiende a obstaculizar el logro de metas que nosotros como persona queremos alcanzar y son una especie de automanipulaciones de tipo inconsciente y por tanto una persona que se está autosaboteando es muy difícil que sepa que está haciendo esto. ¿Cuál es el objetivo del autosabotaje? Mantenernos en nuestra zona de confort. Les voy a dejar una tarjetita para que puedan ir hacia un video que hice hace algún tiempo donde les invito a salir de la zona de confort porque este es como una zona segura que aun cuando nos ubique a nosotros en experiencias de violencia o nos obstaculice el crecimiento personal, pero hay una especie de ganancia porque es lo que ya conocemos, porque es lo que podemos predecir de qué es lo que va a pasar, entonces nos da miedo, a veces terror de animarnos o aventurarnos al cambio. Entonces funciona parecido a un mecanismo de defensa en el cual nosotros sentimos que nos estamos protegiendo y por eso nos mantenemos en esta zona de confort que es segura, aun cuando sea tóxica, aun cuando sea violenta, aun cuando esté mutilando nuestro crecimiento personal, pero con eso tenemos la sensación de que controlamos el ambiente porque sabemos todo lo que va a pasar y evitamos posibles sufrimientos futuros que no sabemos, pero mejor no corremos el riesgo. Entonces, esta conducta de autosabotaje es una manifestación de aspectos que las personas no consiguen aceptar de sí mismas y obviamente no es algo que se instala de golpe, sino que esto tiene que ver con nuestra experiencia de vida, especialmente en nuestros vínculos primeros, en nuestros vínculos primarios. Tiene algunas características estas conductas autosaboteadoras. Por ejemplo, aparecen, como les decía, cuando una persona tiene que asumir una gran responsabilidad para tomar una decisión o afrontar un gran cambio o algo que va a generar un gran cambio en su vida. Ahí es donde puede aparecer o de manera mucho más visible estas conductas autosaboteadoras. ¿Cuáles serían síntomas como para poder tener las alertas? En primer lugar, un miedo intenso. Y le pongo el apellido intenso porque no es el miedo que se genera ante lo incierto y las preguntas que nos pueden decir y será y cómo y si tomo esta decisión y si me cambio de carrera y si me mudo a otro país o si dejo este trabajo y me voy a otro trabajo o decido, por ejemplo, tener hijos o decido convivir con mi pareja o casarme o lo que sea. Son decisiones importantes y cuando se experimenta un miedo que es de tipo intenso, que no serían las preguntas
obvias que tenemos que hacernos ante un cambio, pues esta es una primera señal. Lo segundo es que se acompaña de una gran inseguridad. Empezamos a cuestionar si en verdad es lo que queremos o si estamos preparados o si tenemos las capacidades para poderlos lograr. La tercera cuestión es que empezamos a sentir falta de control porque no podemos predecir qué es lo que va a pasar, y eso puede estar acompañado incluso de muchísima ansiedad. Y por último, se le suma a esto una falta de confianza en nosotros mismos. O sea, cuestionamos si nosotros en verdad podemos hacerlo, si nosotros en verdad somos capaces. Lo que pasa es que la persona que se autosabotea se deja llevar por esta inseguridad, este miedo, esta falta de confianza, este cuestionamiento a sí misma, entonces termina paralizándose y no tomando las decisiones de cambio. Hay muchísimas causas de por qué una persona se autosabotea. Pensemos en, para hablar de la familia de origen, si hemos tenido, por ejemplo, estilos de crianza o padres que son muy críticos, muy perfeccionistas, pues nosotros podemos crecer con la sensación de que lo que hacemos no es suficiente porque nunca ellos se sienten contentos con lo que nosotros logramos. Entonces hay una sensación de fracaso desde el perfeccionismo, donde nunca logramos hacer las cosas bien o tal cual mis padres esperan, y por tanto a esto se sumaría padres con expectativas muy altas hacia los hijos sin tener en cuenta que no es el momento del desarrollo para que logre esta competencia, o que existen otros niños en su escuela que son tan competentes y tan capaces y que su hijo no siempre va a tener el primer lugar. O también si se les pide que hagan algo más de lo que ellos pueden ser o hacer sin tener en cuenta lo que ellos quieren, pues estamos formando personas con autoestima baja, personas que no se sienten a gusto, satisfechas consigo mismas y que tienen la sensación de que nunca alcanzan las metas. También si existen en la familia valores muy rígidos que no tienen en cuenta los cambios del ambiente, pues la persona no sabe afrontar la vida, que la vida realmente a veces y muchas veces nos sorprende y nos va poniendo ante situaciones en las cuales es necesario ser flexible. Y por eso en el video anterior les hablaba muchísimo del arte de ser flexible para podernos adaptar. Pero a veces la familia no fomenta en nosotros estas habilidades y capacidades. También a veces se comparan a los hijos, ya sea con hermanos o con otros iguales, niños, niñas de su edad, y si nos estamos comparando y en esa comparación incluso quedamos por debajo, pues también esto puede ser un factor predisponente para luego ser una persona que se autosabotea. Si nos han estado echando la culpa constantemente y no hablamos en términos de asumir las responsabilidades de nuestra conducta, pues también somos personas que de base vamos a tener una tendencia a autosabotearnos. Si además hay padres que a sí mismos no se autovaloran, tienen una autoestima baja y nos identificamos con ellos, pues puede ser que este tipo de mirada hacia nosotros mismos nos acompañe también. Este tipo de niños y niñas luego en el futuro son los adolescentes que son bulliados o que se frustran constantemente, que no pueden manejar los cambios propios de la etapa, que hacen crisis muy frecuentes, y es producto de todos estos estilos de crianza. ¿Qué va a pasar a futuro? Pues que va a ser una persona con una autoestima baja, que tiene un gran miedo al fracaso, un miedo a los cambios también, y por tanto se va a mantener en su zona de confort, y son personas que difícilmente cambian de trabajo, cambian de lugar de residencia, que les cuesta hacer amigos, o cuando tienen los amigos o parejas pueden ser capaces de aguantar lo que sea y generar relaciones de dependencia porque no pueden manejar los cambios. Son personas inseguras, son personas que tienen falta de motivación porque no se han acostumbrado a plantearse las propias metas y evaluar qué necesitan para cumplirlas o no, sino que están en función de los otros y no tienen objetivos personales, sino que tratan de complacer a los demás. Cuando vemos todo este cuadro, toda esta sintomatología, y es lo que te invito a que pienses si es tu caso, si te has visto en este tipo de conductas de sabotaje, porque de verdad nos familiarizamos con aquello que podemos controlar, y los seres humanos tenemos necesidad de poder controlar el ambiente. Es muy
frecuente en personas que se autosaboteen, que además se victimizan muchísimo porque responsabilizan a la afuera, a factores externos, la causa de sus fracasos y no son responsables de sus propios pensamientos, de sus propias decisiones, de sus propias acciones. Existen básicamente 4 tipos de sabotaje y sé que cuando los mencioné en este rato, los has escuchado. El primero es dejar las cosas a medias, no finalizar las cosas. ¿Qué es lo que encubre este tipo de autosabotaje? Si yo no llego a concluir algo que yo me propongo como meta, nunca tendré que enfrentar la posibilidad de fracaso, porque cuando yo estoy emprendiendo algo, puede que me salga bien y puede que no. Pero si no la termino, me estoy evitando esto de enfrentarme a la posibilidad de fracasar, pero lo que nos deja es a nosotros la sensación de ser mediocres y de no ser competentes porque dejamos todo a media. Un segundo tipo de autosabotaje es la procrastinación. Y procrastinar, ¿qué cosa es? Es aplazar y posponer las cosas, dejarlas para el final, para lo último. Cuando nosotros estamos retrasando las actividades, retrasando las tareas, y si puede que lo tengas como en tus proyectos personales, si eres estudiante, también con respecto a la entrega de deberes, de proyectos escolares o laborales, si lo dejas para el final, mira, ¿cuál es el mecanismo? Una persona que procrastina es una persona que empieza a reemplazar el tiempo y los esfuerzos que tiene que dedicar a hacer una tarea, los cambia por otras que son más sencillas, más atractivas, pero son menos significativas. ¿Cuál es el mecanismo en la cabeza? Hay un temor al resultado final. Como no estoy seguro si voy a fracasar o no y soy una persona que me autosaboteo, entonces yo voy a no esforzarme tanto, lo dejo para el final de manera tal de que si el resultado no es bueno, por último me diré a mí mismo frases tales como, bueno, tampoco fue que le dediqué mucho tiempo, voy a tener las justificaciones, fue porque es que estaba ocupado en otras cosas, y aparecen estos pensamientos autosaboteadores que sabemos que al final nos deja, estas excusas nos dejan un sentimiento de incompetencia y de insatisfacción con nosotros mismos. Un tercer tipo de autosabotaje es el perfeccionismo. Cuando somos personas perfeccionistas, nunca acabamos las cosas porque y no avanzamos porque hasta que no estén las condiciones ideales no lo vamos haciendo. ¿Cuál es el autoengaño aquí? Tratamos de evitar de muchas maneras llegar al final del proyecto o de lo que estamos haciendo, del plan o meta, para igual no tener que afrontar el asunto del fracaso, que es a lo que más le tememos. Y por último, las excusas. Puedes usar excusas como es que no tengo tiempo, es que no tengo edad suficiente, es que no están las condiciones, que no tengo los recursos económicos. Son autojustificaciones que son creíbles. Acuérdense lo que les decía al principio del video. Son razonables, pero que por último nos terminan a nosotros diciendo que mejor no asumamos el riesgo. Entonces, si te identificas en cualquiera de estos 4 tipos de autosabotaje, quiero darte algunas recomendaciones y en los próximos videos voy a seguir hablando de este tema. Acepta que tienes miedo, reconoce que eres una persona que se está autosaboteando. Trata de identificar en tu historia de vida cuándo empezaste a o procrastinar o a ser perfeccionista o a justificarte y ponerte toda esta cantidad de excusas o a dejar las cosas a medias. Empieza a cuestionar estas viejas creencias que te has dicho, ¿sí? Porque necesitamos sustituirlas por otras. Hay que trabajar en tu motivación, cuidar tu autoestima, mirar de qué eres capaz, trabajar con las metas a corto, mediano y largo, porque esta sensación de lograr metas cortitas nos va a ayudar a nosotros a irnos sintiendo cada vez más capaces en relación con quienes somos y qué queremos alcanzar en la vida. Como te decía, en los próximos videos voy a estar hablando muchísimo más de estos temas del autosabotaje. Quiero conversar contigo acerca de la procrastinación en especial y poder acompañarte durante algunos videos en cómo cambiar estas conductas que son actuaciones en contra de nosotros mismos. Espero que este video te haya gustado y, como siempre te digo, si no es para ti o si además de ti alguien importante de tu vida necesita escucharlo, te invito a que se lo compartas. Y si aún no te suscribes a mi canal, por favor hazlo. A mí me encantaría que formes parte del grupo de personas que me acompaña cada semana a hablar temas de psicología, de la vida, de salud
y en especial de salud mental. Espero que te cuides y te mando un fuerte abrazo. Chao.